tal, queridos amigos? Con el gusto y el cariño de siempre les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Continuamos en este tiempo pascual, tiempo de alegría, tiempo sobre todo de renovar nuestra fe y poner nuestra mirada en las cosas propias de Dios, más que aferrarnos a las cosas terrenales. No olvidemos que este mundo un día pasará, pero la promesa de Dios de salvarnos jamás pasará. Hoy quiero compartirles este texto. Estamos en el capítulo 21 de San Lucas, de los versículos del 5 al 19. Es un discurso de Jesús sobre el final, lo que llamamos el discurso escatológico, lo que sucederá al final de los tiempos. Les leo como siempre el texto y luego hacemos algún comentario. Al oír algunos que hablaban del templo, admirados de la belleza de sus piedras y de las ofrendas que lo adornaban, dijo: vendrá un día en que de estas cosas que ven no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Cuál será la señal de que esas cosas están a punto de suceder? Él contestó: estén atentos para que no los engañen, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, ha llegado la hora. No vayan detrás de ellos. Y cuando oigan hablar de guerras y de revueltas, no se asusten, pues eso tiene que suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. Les dijo además: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambres, pestes, cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán y los perseguirán, los arrastrarán a las sinagogas y a las cárceles y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto será ocasión para que den testimonio. Hagan el propósito de no preocuparse por su defensa, porque yo les daré un lenguaje y una sabiduría a los que no podrá resistir ni contradecir ninguno de sus adversarios. Serán entregados incluso por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por mi causa, pero ni un cabello de su cabeza se perderá. Si perseveran, se salvará. Pues hasta aquí nuestro texto bíblico, un poco difícil de interpretar, puesto que tiene este lenguaje que en la Biblia llamamos un lenguaje apocalíptico, y apocalíptico no necesariamente se hace relación a lo fatal. La apocalíptica es un género literario dentro de la Sagrada Escritura y que trata de dar un mensaje a través de estos movimientos del cielo, de la tierra, de catástrofes, pero en el fondo quiere darnos un mensaje. Todo esto pasará, solamente Dios permanece siempre fiel. Pues bien, este texto que hemos escuchado nos presenta a Jesús y a sus discípulos junto al templo de Jerusalén, que había sido reedificado y embellecido por el rey Herodes, y era verdaderamente una magnífica construcción. Incluso hoy, cuando se va a Jerusalén, se puede admirar junto al muro de las Lamentaciones las espléndidas piedras que estaban en la base del templo de Herodes. Por eso ponderan algunos la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús anuncia entonces la destrucción del templo, prevé que el templo va a ser destruido como castigo por la indocilidad de los judíos a la voluntad de Dios. Jesús es el nuevo Jeremías,
Este profeta había anunciado en efecto algunos siglos antes la destrucción del templo de Salomón a causa de la perversidad y la obstinada resistencia a Dios del pueblo elegido. Jeremías fue perseguido porque su profecía fue considerada una blasfemia. ¿Cómo que iban a destruir el templo? Dios no podía dejar que se destruyera su propia casa. Sin embargo, los acontecimientos le dieron la razón a Jeremías. No mucho después, el templo fue destruido en el 586 a.C. por medio de los babilonios, por medio del rey Nabucodonosor. Jesús prevé una suerte similar para su generación. Recordemos que después de aquella destrucción, el templo fue nuevamente levantado hacia el 514, ya está nuevamente el templo en pie. Pero Jesús les prevé que nuevamente sucederá lo que había dicho Jeremías. Esto que ustedes contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. No es este el único pasaje del Evangelio en que Jesús anuncia esta tremenda catástrofe. Los discípulos le preguntan entonces: Maestro, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto podrá suceder? Jesús no responde a la pregunta de los discípulos. Sucede también otras veces en el Evangelio que alguien hace una pregunta a Jesús y éste no responde a ella, sino que da consejos o realiza una exhortación. Jesús da aquí inmediatamente un consejo muy importante: cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo yo soy, o bien el momento está cerca. No vayan tras ellos. El tiempo de las catástrofes es un tiempo en el que por lo general se presentan muchos falsos profetas que pretenden tener la solución de los problemas y piden que se les siga. Y esto así la historia lo ha demostrado. Muchas sectas sacan jugo de las desgracias para invitar a los fieles a que se vayan con ellos. Con ellos ya no pasará nada. Pues dice Jesús, cuidado que no los engañen. Jesús prevé todo esto y pone en guardia a sus discípulos. Solo Él es el Mesías, el Salvador, y el que venga en su nombre presentándose como el Mesías es un mentiroso. Seguir a este falso profeta conduce a la ruina. Jesús aconseja a renglón seguido conservar la paz, no aterrorizarse cuando sucedan estas cosas. Dice: cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico. Jesús es realista, sabe que habrá guerras y sublevaciones, pero sus discípulos tienen puesta su esperanza en Dios, que les permitirá no dejarse aterrorizar por estos acontecimientos. Jesús prevé asimismo que se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Por desgracia, la historia humana está continuamente cubierta de este tipo de acontecimientos. Más aún, todavía no podemos salir de esta pandemia del coronavirus. Y nos dice Jesús: no tengan miedo, no entren en pánico. Para el comienzo de este nuevo milenio se esperaba un tiempo de serenidad, de progreso en la paz, y después se han producido hechos verdaderamente aterradores. Comenzó el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos y las guerras que se extienden en distintos lugares del mundo. Hoy en Ucrania, esta pandemia del coronavirus. Tantos hermanos nuestros que siguen muriendo. Pensemos en los migrantes, que se les trata como delincuentes, etc. La historia se sigue repitiendo.
Todo esto, por desgracia, es inevitable, porque el pecado se muestra todavía poderoso en el corazón de los hombres y en consecuencia la violencia se manifiesta de muchos modos. Jesús advierte a sus discípulos que serán objeto de persecución y de violencia. Los perseguirán, los entregarán en los tribunales, pero Jesús nos dice que no se preocupen. Él sabrá defendernos. Jesús prevé que Él mismo será arrestado, acusado, condenado, ajusticiado, como lo celebramos hace algunos días en la Semana Santa. Precisamente Él, que es el inocente por excelencia, la persona más generosa que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. Y después de su muerte y su resurrección, el mal continuará prendiendo y golpeará a muchos discípulos por causa de su nombre. El Señor predicó a sus discípulos el amor universal, impulsando a la generosidad más bella y completa. Así es que nos dice Jesús, no tengan miedo. El mal nunca completamente un obstáculo para Dios. Se sirve siempre de él como ocasión para hacer sobreabundar el bien. Y si Dios permite un mal, es sin duda para sacar un bien. La persecución puede llegar a ser verdaderamente extrema, como lo estamos viendo. Los cristianos hoy, los que quieren permanecer fieles, son perseguidos. Si tú defiendes la vida, te van a perseguir. Si tú defiendes a los pobres y te van a perseguir. Si tú defiendes a los ancianos, si tú defiendes la dignidad de la familia, la dignidad del matrimonio, te van a perseguir. El pecado no ha terminado. Todo esto sucedió realmente no mucho después de la resurrección de Jesús, ser odiados por todos a causa de su nombre. Por lo tanto, los cristianos, aunque los condenen a muerte, saldrán victoriosos porque Cristo ha resucitado. Aquel templo de Jerusalén cayó en el año 70 después de Cristo, los romanos lo destruyeron. Entonces no nos apeguemos a las cosas materiales, no idolatremos a las personas, pasarán, pero aquel discípulo que se mantenga fiel, aquel hombre, aquella mujer que siga fiel a las palabras de Cristo, a su evangelio, aquel que defienda la vida, se salvará. Les deseo pues que sigan alegres, contentos en esta Pascua, no dejen apagar la luz de Cristo en su corazón. Síganos pues en nuestras redes sociales, páginas de YouTube y de Facebook de la Diócesis de Gómez Palacio, la cuenta personal de un servidor de Facebook, Julius Carrillo. Ahí nos encuentran todos los martes desde temprana hora. Compartan este material, estas sencillas reflexiones con sus amigos, con su familia, y les deseo que el Señor resucitado permanezca en sus corazones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.